Hey, ¿qué más pues? Bienvenido a este nuevo podcast de las cosas que no importan del grupo Etéreo, con Santi nuevamente para hablar de algo que nos apasiona, que es el deporte. Santi, ¿cómo vas? Bien, un placer volver a estar acá. Habíamos quedado con una deuda acá y hablar de un tema crucial, el derecho al deporte, el deportivo, cuál es su aplicación. Entonces es importante aterrizar eso porque es algo que no se sabe ni siquiera en la misma industria. Nosotros vemos a la gente jugando o practicando, mira la diferencia para empezar, o practicando un deporte, pero no sabemos quién lo regula, quién manda, sabemos que existen unos directores, unos gerentes, pero hasta ahí, ¿cierto? También existe una ley, unas leyes que regulan el deporte. Claro, y ese tema se vuelve importante para el país porque en el Congreso de la República de Colombia se han estado discutiendo diferentes normatividades alrededor del deporte, ¿cierto? Hay una actualización de la Ley General del Deporte y también hay otra para el reconocimiento de los eSports como deportes en el país. Y por eso es importante hacer la diferencia del derecho deportivo y derecho del deporte, que en el podcast anterior Santi lo mencionó, y quién más que Santi para contarnos un poco de esas grandes diferencias y también esas complejidades en su comprensión, porque siento que también es difícil de comprender, Santi, cuando en un país no se le ha dado ese reconocimiento y esa autonomía a la normatividad en materia del deporte. Total, tocas una palabra crucial para el derecho deportivo y es la autonomía. Entonces nos vamos a esa definición de diccionario, que el derecho deportivo es un conjunto de normas que regula la práctica del deporte como tal. Pero tenemos que diferenciar desde la estructura normativa que aprendemos de la academia de cómo es un área, cómo se define, si está ligada a otra. Entonces el derecho deportivo es una rama o un área que hay que definir como autónoma. Es una área autónoma porque regula un comportamiento en específico, que cuál comportamiento es la práctica, el ejercicio del deporte. ¿Cuál? Todos. Igualmente todo se va a una estructura organizacional del deporte, ¿cierto? Sabemos que están las federaciones nacionales, departamentales, en Colombia pues que existen departamentos, a nivel internacional federaciones, hay unas continentales o hay otras ya de carácter mundiales. Entonces desde esa estructura también se define la normatividad deportiva. ¿Qué regula esta normatividad? Esta normatividad regula la práctica del deporte únicamente. Y hay que definir esto con uno de sus principios fundamentales del derecho deportivo, y es el principio pro competencia. ¿Cómo así? Se prioriza la competencia sobre cualquier cosa del deporte. Desde allí podemos desglosar de todo el sistema un reglado de normas que van definiendo eso. Por ejemplo, lo que es la ley antidopaje, que está en el Código Mundial Antidopaje, ¿cierto? Porque este ámbito es importante en el deporte, David. Yo te pongo un ejemplo. Si vos te inyectaste testosterona, una sustancia legal, válida, que va a tener unas modificaciones en tu cuerpo en estos momentos, ¿qué pasaría? Bueno, a nivel de competencia me va a permitir tener un mayor rendimiento ante los demás, pero a nivel social absolutamente nada. Digamos que las consecuencias son individuales. Sí, eso no te afecta como individuo, pero afecta a vos lo dijiste, la competencia. Entonces, si vos se la aplicas en estos momentos, un abogado que inyectó testosterona, sí, bacán. Él verá por qué. Pero si David es un competidor, un atleta, dentro de una competencia regulada, ¿cierto? Lo que llaman por ahí como oficial, ¿cierto? O regulada, ahí se estaría violando el derecho por competencia, porque David, según la sustancia que se inyectó, va a tener unas condiciones y unas habilidades superiores a sus competidores. Lo que le va a permitir, por lo general o la lógica, sería tener esa ventaja y llegar a cumplir los logros. Claro, y eso hay que verlo, Santi, también en una materia más holística, más generalizada. ¿En qué sentido? El deporte como competición es una actividad netamente privada, ¿cierto? Si bien el Estado, que ahorita más adelante lo vemos puntualmente, ha generado estrategias para que la ciudadanía en general acceda y realice una práctica deportiva, pues la competición como tal es una actividad netamente privada. Y al ser una práctica privada, pues su ordenamiento normativo es privado, y eso es muy importante de diferenciar, porque hay autores que dicen que el derecho deportivo es el conjunto de normas, como lo decía Santi, aplicada a la práctica, a la competición, pero normas privadas y públicas. Pero nosotros desde acá tenemos una postura y hay que defenderla, y es que consideramos que el derecho deportivo es netamente privado. Es decir, el reglamento que tienen las ligas departamentales para su competición, las federaciones, es decir, el Estado no puede venir a decir que en el tema del fútbol, si te sacan 2 tarjetas amarillas, la sanción ya va a ser de 2-3 fechas. Eso no se puede hacer. Sí, pero por ejemplo, ahí es verdad, y ahí me hablas de ¿qué? De competencia. Una tarjeta roja en reglamentos de fútbol está definido como una suspensión por una falta grave que se hace dentro del campo, que puede acarrear inclusive suspensiones más amplias dependiendo de la gravedad de la agresión que haya hecho el jugador. Pero ahí entra un choque que también autores lo exponen con el derecho público, y es de pronto no en ese ámbito, sino en el ámbito laboral, ¿cierto? Condiciones laborales de un jugador.
¿Cuáles son los elementos básicos del contrato laboral en Colombia? Son tres, ¿cierto? Salario, subordinación y horario. Pues el salario, aunque para muchos les parece estrafalario, los valores y todo, pues ellos tienen un salario variable sometido a bonificaciones pro competencia que obtienen según los logros que hayan tenido en competencia, algunos, no todos, ¿cierto? Tienen una subordinación, ya sea a su técnico, a su capitán inclusive, desde el fútbol, todos los que sabemos del fútbol, a un técnico o a unos directivos de los clubes, independiente de la disciplina. Y tienen un horario, que ahí es donde entra un conflicto y que creo que es donde entra el conflicto con lo laboral ordinario, lo que conocemos comúnmente. Porque ¿cómo defino el horario de un jugador de fútbol, por ejemplo, o de un atleta? ¿Sí o qué? ¿En qué sentido? La competencia nos permite que un jugador esté inclusive solo 1 o 2 días de los 7 días de la semana en su hogar o disponible con libre tiempo. Un club que compite un sábado se tiene que concentrar desde el viernes. Concentración, por ejemplo, es de términos. O sea, ¿por qué no llega a la competencia directamente? Sino que tiene que ir a encerrarse en un hotel, a estar concentrado en la competencia. Lo que prioriza es la competencia. Vamos a ver, ¿cierto? Desde el viernes practica el sábado, de pronto le dan una que otra hora libre dependiendo de la agenda del club, pero el club juega miércoles, jueves en otro país, entonces tiene que salir el domingo o el lunes en vuelo para ese otro país, estar en concentración allá, no tiene libertad, no es que el jugador llegue allá y salgan a donde quieran, a un centro comercial, o estamos en Perú, vamos con Machu Picchu, no, ¿cierto? Ellos tienen que estar en un hotel encerrados, todo eso. Entonces, ¿yo cómo voy a definir el horario de un jugador? Ahí es donde, en lo personal, considero que se debería crear una legislación especial para el deportista como tal. No para el futbolista, para el deportista, por esa condición diferencial que tiene el deportista. Ahí entramos a hablar de un asunto fundamental y es esa falta de esa autonomía, de ese reconocimiento del derecho deportivo en nuestro país, ¿cierto? Porque digamos, en el país, a partir de la ley 181 de 1995, que entre otras cosas que era el Sistema Nacional de Deporte, le da una estructura fundamental para, digamos, acceder al deporte, para la práctica deportiva, ¿cierto?, en nuestro país, pero deja por lado otros aspectos fundamentales como ese que estás tocando, que al no hacer autónomo ese derecho deportivo, ya empezamos a hablar de ese derecho del deporte. Derecho del deporte entendido como todas las otras ramificaciones del derecho aplicadas al deporte, y vos lo acabas de decir, un tema laboral, ¿cierto? Hay un contrato de por medio con unas especificaciones donde se evidencia un tema de subordinación, de salario, pero cuando me empieza a cojear con el tema del tiempo. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Bueno, una pausa, requeremos una ley específica en materia deportiva. Ahora, lo miramos desde la experiencia del fútbol. Entendemos que no todos los deportes funcionan de esa manera, que no requieren concentración y más si tenemos en cuenta que no todos los deportes llegan a un tema profesional y llegan a mover temas económicos como lo mueve el fútbol, que eso es algo supremamente interesante también, porque es que el derecho deportivo a ser privado, de carácter privado, porque tiene un carácter privado, como bien lo decís, porque tiene unas dinámicas privadas, donde hay una libertad de comercio, se tienden a hacer ciertos negocios que ahí vuelve el derecho del deporte, a regular, es decir, momento, hay unos temas de impuestos tributarios en nuestro ámbito colombiano, hay todo un tema de derecho comercial, de derecho civil, porque claro, creería yo que a la larga los contratos de los futbolistas se estarían haciendo por prestación de servicios, o sea, es lo mejor que se puede hacer. Pues ¿por qué? Porque tengo un tema de horario que de cierto modo, permítame decirlo de esta manera, tengo que incumplir por la ley colombiana, porque la ley colombiana me exige unos sopes de horas que el deporte no se puede cumplir. Recuerdo que el Pecoso Castro, cuando llegó a Cali, llegó y dijo, no, las horas de entrenamiento se van a duplicar. Cuando era el Cali de los peladitos, donde salió Harold Preciado, donde salió Borré, y quedaron campeones, ¿cierto? Y entonces, con ese equipo, él dijo, no, vamos a entrenar más tiempo. Entonces el entrenamiento cuenta como hora laboral, extendió la hora laboral, se extienden las concentraciones, se extienden los partidos, y entonces ¿qué pasa allí? A nosotros como abogados nos toca buscar esas estrategias para poder salirnos un poco de la ley colombiana, que también al deporte por sus condiciones los tiene un poco atados. Pensate también un tema de ciclismo, una competencia de ciclismo en un día, ¿cuánto dura? Pues, y además, por ejemplo, si vemos las competencias gigantes, que es lo que uno primordial ve, pero también en baja escala es igual, pues el Giro de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta a España, son competencias que se desarrollan alrededor de un mes, 2 meses, competencias diarias, donde un ciclista tiene unas jornadas de 8, 10 horas, sometidas a otras que son, porque es que no es solo la actividad, no es solo lo que va en el programa, corrió, ganó, perdió, cruzó la meta, listo, no.
posterior ahí, cosas que nadie ve, ellos se sientan en sus bicicletas estáticas o algo a relajar músculos, hacer todo eso. Eso hace parte de la jornada laboral. Totalmente. Y de ahí no es que salgan, ay, no, estamos en el Tour de Francia, vámonos a la Torre Eiffel y vamos a dar una vuelta por ahí, no. Vaya, concéntrese en el hotel o vaya con el equipo, porque el tour se hace mediante clubes o equipos de ciclismo. Pues vaya con ese equipo, planee estrategia, porque mañana viene etapa de montaña, viene etapa contrarreloj, todas las condiciones que nos trae el deporte y hace su efecto diferencial. Entonces, ahí, por ejemplo, con la ley que mencionaba ahorita, la 181, nos trae el Sistema Nacional del Deporte, que nos da más a la práctica el derecho a acceder a esa práctica, ¿cierto? Y sabemos varios inconvenientes que han pasado ahí, pero también hay que dejar en claro y es que cada institución tiene cada disciplina que está asociada, que esa es una de las diferencias que hay que hacer, ¿cierto? Que está asociada, que está organizada, tiene sus propias normatividades, su propio reglamento. Dentro del ecosistema deportivo en Colombia, esta ley 181 del 95 que crea todo el Sistema Nacional del Deporte y otras disposiciones fundamentales, porque hay que recordar que Colombia constitucionalmente descentraliza sus poderes, entonces otorga a los municipios facultades para empieza a crear lo que va a ser ya propiamente el Sistema Nacional del Deporte. Porque es que no es que el fútbol, el voleibol, el bádminton, el tenis vayan y se representen ante el país, no, esto no funciona así, ¿cierto? ¿Qué sucede entonces con esa normatividad? Se reúnen 20 peludos y dicen, vamos a jugar fútbol, tenis, básquetbol, béisbol, cualquier deporte, y vamos a crear un club. Entonces se reúnan, llenan unos requisitos documentales, de unos estatutos, de unas actas, quién va a ser el representante legal, etcétera, etcétera, y van al municipio, con su poder descentralizado, para que les den un reconocimiento deportivo como club y poder pues, dar clases, ¿cierto? Entonces, como para las escuelas deportivas. Estos clubes se agrupan y crean las ligas departamentales del respectivo deporte. Sí. Y luego todas las ligas a nivel nacional crean las federaciones. Digamos que es una estructura básica. Muy desde el deporte aficionado, sí, pero es la estructura que crea la ley. Y algo bien interesante, y es que la ley es pública, pero quienes se asocian son los privados. Son los privados los que se están agrupando, se están asociando y son a la larga los privados los que ejercen esa actividad, bien sea formativa, competitiva, aficionada. Y algo importante, que aquí empieza a tener un valor adicional hablar todo este tema de derecho deportivo y derecho al deporte, que es que desde el derecho al deporte no solo son las leyes comerciales, laborales, civiles o las que se expiden en materia netamente deportiva, también están las jurisprudencias como todo ese ordenamiento normativo colombiano, ¿cierto? Y hay una sentencia fundamental para mí en todo este asunto, que es la sentencia T242 del 2016 de la Corte Constitucional, que hace algo maravilloso, y es darle al deporte el carácter, el valor de derecho fundamental. Importante. ¿Eso a raíz de qué? El derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la actividad física, al trabajo, al escoger una profesión, ¿cierto? Digamos que por todos los aspectos se les da ese valor de derecho fundamental. De ahí entonces que el deporte sea un fenómeno social de interés público. Sí. Que si bien es ejercido por privado, es público. Lo que a mí entonces me genera, Santi, la gran inquietud, y es entonces por qué en el ejercicio del deporte profesional canales como Win Sports tienen el monopolio de la transmisión de la actividad deportiva. Sí, pero ahí también hay que mirar desde una perspectiva de el entretenimiento deportivo y la práctica del deporte, o el deporte como tal, ¿cierto? Porque es que si nos vamos en síntesis, el deporte no importa, lo que importa es el entretenimiento deportivo y lo que genera el deporte, económicamente, comercialmente, los jugadores, como marcan los equipos, las camisetas de los equipos, no ves que son vallas publicitarias, ¿cierto? Y los equipos constantemente están en varios escenarios, están siendo transmitidos, ¿sí o qué? Sí, pero entonces mira que empezamos a tener ese debate de lo público, hablemos del Estado, interfiriendo en lo competitivo de lo privado, que para el entretenimiento deportivo, que eso lo podemos ver más adelante en otro podcast. Sería interesante hablar del entretenimiento deportivo. El Estado es muy tenue. Vemos que hay en la Superintendencia de Industria y Comercio algunas actuaciones que se adelantan en contra de la Federación Colombiana de Fútbol por todo el tema de la Liga Profesional Femenina, pero cuando hablamos del aficionado sí son más directos. La Liga Antioqueña de Fútbol hasta el año pasado, 2023, en su reglamento, partiendo de un principio de
competencia, ¿cierto? De derecho deportivo. Exacto, de derecho deportivo. Estamos hablando de derecho deportivo porque es un privado. En su reglamento tenía que los clubes podrían inscribir un máximo de jugadores extranjeros, ¿cierto? Es decir, no nacidos en Antioquia, nacidos fuera del país, como un tema de vamos a generar esa sana competencia dentro de los torneos de la liga. Y que sea una promoción de los deportistas del departamento, porque es una liga departamental. Conformada por, ¿qué lo dice ahorita? Los clubes del departamento. Exacto. Pero entonces pasa lo siguiente. Hubo un club, no vamos a mencionar cuál, presentó una acción de tutela y el juez que falla esa acción de tutela obliga a la liga a eliminar cualquier lineamiento. Y lineamiento que afecta netamente la competición, es decir, derecho deportivo, en una decisión que es del derecho del deporte, que son las decisiones de los jueces. Un asunto fundamental. Vos lo decís, reitero, tema para otro podcast. ¿Por qué no han hecho lo mismo con el fútbol colombiano? El fútbol profesional colombiano te limita cuántos jugadores extranjeros pueden estar en cancha. Claro, y eso se hace en el principio pro-competitivo y de promoción de, supuestamente, el deporte, por encima de cualquier cosa, práctica deportiva de los nacidos y los nacionales de cada país, en su caso Colombia. En Colombia, entonces, venga, la liga profesional, de fútbol profesional, solo va a tener un número limitado de extranjeros inscritos y en campo también tiene un número limitado. No sé si me acuerdan hace varios añitos que Junior, con el profe Alexis, incluyó como cuatro extranjeros y cuando se dio cuenta, pues pucha, mano a la cabeza, tengo 4 afuera, 4 en el campo, eso indirectamente es una sanción. ¿De carácter qué? Deportivo. Principios de derecho deportivo. ¿Afecta qué? Competencia. Importante, para el caso de la tutela. Una tutela no lo resuelve un juez que sabe de derecho deportivo. No, eso puede caer a un juzgado penal, a un juzgado civil, de familia, administrativo, laboral, que es el asunto importante. Cuando hablamos ya del ordenamiento jurisdiccional colombiano, es decir, de los jueces por regla general, los jueces no saben derecho deportivo. ¿Por qué no saben derecho deportivo? Porque en las facultades de derecho no se habla de derecho deportivo. Total, ahí me cae un bonito recuerdo de un caso personal que yo viví, y es que yo, interesado por el derecho deportivo en una universidad de acá en Medellín, ¿cierto? Quise hacer mi trabajo de grado sobre el derecho deportivo laboral, las condiciones laborales de los jugadores en Colombia. Que fue el caso que nos mencionaste ahorita. Claro, y entonces imagínate que voy yo y le presento eso pues, al Consejo de Investigación, no me acuerdo el nombre, y ellos no hay asesor. Le asignamos uno laboral o de soluciones alternativas. ¿Por qué? Porque es que el fútbol se rige por un lado privado, pro-competitivo, necesitamos agilidad por parte de la solución alternativa de conflicto, tribunales de arbitraje. Entonces, esas 2 opciones. Y yo no, pero es que no quiero hacer el enfoque de solución alternativa ni de derecho laboral. Yo lo quiero hacer en derecho deportivo. Fue un embate muy fuerte. Ahí acudí a una entidad deportiva, la liga, me tocó tratar a buscar porque no hay. Entonces, esos mismos son los que son los jueces. Es bacano porque la tutela, la que le digo ahorita, nos contaste el carácter de derecho fundamental, da entrada a interponer tutela. Las tutelas son para los derechos fundamentales. Hay una afectación a la competencia, ¿cierto? Que es lo que nos estás hablando ahorita. En fútbol específicamente hay una estructura organizacional del fútbol asociado. ¿Distribuida por quién? Todos conocemos a la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado. Eso, la FIFA regula el fútbol profesional, llamémoslo así, que globalmente es conocido como fútbol asociado. O sea, la FIFA no puede ir a la cancha de, no sé, la Iguana a decir es que no pueden jugar 5 contra 6. No pueden jugar 3 contra 4 en un arco de 60 centímetros por 40 de ancho. Y un juez tampoco puede hacerlo. Y un juez tampoco. ¿Por qué? Hay unas limitaciones, pero para el fútbol organizado, donde da los reglamentos de cuánto mide una cancha, cuántos jugadores deben estar en campo, cuántos cambios son permitidos, pero todo eso es regulación ¿qué? Pro competencia, derecho deportivo. Entonces, ahí volvemos a la estructura de cómo está organizado el fútbol asociado. FIFA, Federación Internacional, confederaciones que hay por continente. Acá, pues, hay una discriminación en América que sería interesante hablarla también. Hay 2 federaciones, hay 2. Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica, con Conmebol y CONCACAF. Está la UEFA, o sea, hay una por continente. Y dentro de esas confederaciones se desglosa a cada país, federación, asociación. Está la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, la FCF, que es la que nos interesa, Federación Colombiana de Fútbol, y allí la federación internamente con potestades de la FIFA, pero siguiendo lineamiento FIFA. O sea, es como, le doy libertad, pero no haga más de lo que yo le permito, ¿cierto? La Federación Colombiana de Fútbol divide en 2 entidades, fútbol profesional y fútbol aficionado. Fútbol profesional Di Mayor, donde están 36 clubes de la división 1 y 2, o A y B, como se conocen, y Di Fútbol.
que, imagínate, ahorita nos hablaste de la ley 189/95, que creó un sistema nacional, que creó unas ligas departamentales. Que esas ligas están ligadas al fútbol aficionado, están conectadas. Mira cómo desconectamos toda esa parte ahí. Conectamos la desconexión, porque ahorita me hablaste del derecho del deporte, una estructura del deporte en Colombia por parte de una ley constitucional, de los pronunciamientos constitucionales y FIFA, un ente totalmente privado de una regulación de una disciplina específica como el fútbol y cómo se conectó, pero a la vez hay una desconexión en aspectos como el que hablamos ahorita, laboral y todo. Ese aspecto que nos hablabas de lo que pasó con la liga departamental de fútbol dañó la competencia. Dañó porque no es que la FIFA le estaba limitando el derecho fundamental al deporte, le estaba limitando el acceso a jugar a ese extranjero. No. ¿Qué estaba limitando la Liga Antioqueña de Fútbol con eso? Su competencia, su torneo, no el acceso a la práctica deportiva. Porque es que lo que no podía hacer la Liga es decirle, no, es que usted no juega acá ni en ningún campo de Antioquia, o no juega acá ni en ningún torneo de Antioquia, porque sabemos que existen torneos amateurs de los barrios, de todo esto que no se rigen, ¿por qué? Por FIFA, porque no son fútbol asociado, ¿cierto? Entonces, ahí para mí una falla del sistema también en que el juez, según la ley, debería de tener conocimiento, pero también nosotros le debemos dar esas herramientas a los jueces. Pero ¿quién se la da? El que sepa. Claro, y también es muy complicado en este caso que ponemos la discusión sobre pasar del derecho deportivo a derecho del deporte, cuando interfiere un juez, llamémoslo ordinario, cuando interfiere un arbitramiento en deporte, cuando hay una regulación estatal como es la constitución política que fue sobre esa legislación que se tomó la decisión de que la Liga Antioqueña de Fútbol tenía que cambiar su reglamento, entonces ya volvemos al derecho deportivo que es privado, pero entonces ya no puede ser así. Se empiezan esos vaivenes, esos ires y venires de cómo fallar. Claro, y ese es solo el aficionado. El aficionado no importa, no genera plata. Porque no genera plata. Pero te voy a hablar de algo que sí genera plata. Y le genera a algunos aficionados, que es el mecanismo de solidaridad, derechos de formación. En Colombia, en 2016, se presenta un caso de una controversia entre Harlan Barrera, jugador famoso de Colombia, pasó por varios equipos en Colombia. Hoy, al momento de grabar, es San Cali. Al momento de no sabemos mañana. No sabemos mañana. Crack, muy buen jugador, me parece a mí, criterio personal. Irregular, porque hay veces que aparece y parece Lionel Messi. Perdón las comparaciones, pero lo he visto en unas jugadas que luego se los he visto hacer al enano. Y al otro parece que jugara con amigos míos, que no le hicieron pase y no son capaces de recepcionar. No, es que es un jugador complejo. Pero ese jugador tiene una historia muy bonita en cuanto, si vemos desde el derecho deportivo, cómo se forma y cómo se estructura el derecho deportivo acá en Colombia. Y es que en 2016, en el club, un aficionado que se llama Juventud de América, que era donde Harlan surgió. Harlan estaba inscrito en ese club porque ahí había tenido una formación, ¿cierto? Vamos a hablar de los derechos de formación también después. Pero ahí había tenido una formación y tenía un derecho cuando inscribió su primer contrato con el Junior de Barranquilla, como profesional, ¿cierto? Juventud de América como club tenían derecho a recibir una plata por el mecanismo de solidaridad. Entonces presentan ante la Federación Colombiana de Fútbol, entidad, como explicamos ahorita, más importante del fútbol en Colombia. Presenta que hagan que el Junior le pague la plata a Juventud de América. Y la Federación, como cosa rara de varias entidades, no únicamente en el fútbol en Colombia, cayó. Silencio positivo, pero acá no se admite así. ¿Por qué? Porque es deporte. Es privado. Es privado. Es privado. Entonces el silencio positivo tiene el administrativo, pero entonces uno diría, bueno, cayó, pague. No. Se quedaron así. Imagínate que es una controversia sobre Harlan, pero Harlan no tiene nada que ver. O sea, Harlan anda en su mundo, está en Junior, pasó a otro equipo y eso. Resulta que entonces no había cómo acceder y presentan una... Pasó a Junior, botó penalti. Se fue a la Americana. Volvió a Colombia. Campeón con Nacional. Y el folclore del futbolista colombiano. Es un tema increíble. Y siendo un crack, porque para mí era para haber avanzado. Entonces, mira que después de dar eso, entonces ahí iniciamos una controversia requiriendo los derechos de formación netamente deportivos. Y entre clubes, entre privados. Entre privados ante una entidad privada como la Federación Colombiana de Fútbol, que según normativa FIFA debe de regular esto. Esto en pro de una regla FIFA, de una normativa FIFA que se llama el Reglamento sobre Estatuto y Transferencia de Jugador, ¿cierto? Que en Colombia es el Estatuto del Jugador. Entonces, ahí tuvimos un requerimiento de derecho deportivo, pero ¿qué es lo que pasa? No hubo contestación. Como usted ahorita nos mencionó, ya el deporte es un derecho fundamental, pero también el acceso a la justicia, que ese sí viene pues, desde la Constitución del 91. No hubo acceso a la justicia. Entonces, estos abogados de Juventud de América interponen una acción de tutela solamente para acceder
No es que, ay, páguenme, no. Al menos permítame ir a discutir que me paguen. Y obliga a la Federación Colombiana de Fútbol a crear un tribunal que se llama la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Colombiana de Fútbol. Y está reclamando un derecho que está consagrado en el reglamento interno, por así llamarlo, de la Federación Colombiana de Fútbol. Porque es que los derechos formativos y solidarios no surgen de la nada, o sea, no es un invento social, viene estatal. FIFA. Porque digamos, si es que el Estado colombiano fue el que crea eso, pues es el Estado colombiano el que tiene que pagar. Claro. Pero no, en este caso viene desde la FIFA, pero está entre el reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol, y que es lo importante de señalar. Y como le dice ahorita, era entre clubes. Entonces mira, que un requerimiento de derecho deportivo, como el derecho de formación, pasó a una tutela, acción constitucional. ¿Derecho de qué? Del deporte. Del deporte. O sea, miren que es conexo, pero va ligado a lo deportivo. La Cámara se crea y como cosa extraña, teniendo todas las pruebas, teniendo todo, la Cámara falla en contra de Juventud de América y dice que no le debe pagar nada. Pero entonces ahí encontramos con el fallo negativo de la Cámara, entonces se entra en una gran duda y es un tribunal de arbitramiento o un tribunal deportivo. ¿Por qué? Porque es que eso me da entrada a qué sigo haciendo. Si yo determino que es un tribunal de arbitramiento simple, ¿qué voy yo a hacer en contra de un laudo arbitral? Ahí te digo a la vía jurisdiccional. Tengo que ir donde un juez. Tengo que ir donde un juez de carácter civil, que era una reclamación de... Pero en este caso, si fuera un tribunal deportivo, un arbitramiento deportivo, ajá, es ahí FIFA. FIFA, pero lo que pasa es que FIFA apenas está en esa estructura de su órgano de resolución de disputas, ¿cierto? Pero ya yo no podía ir de un tribunal de disputa deportiva, de una cámara a otra. Resulta que en el deporte se creó el máximo órgano jurisdiccional arbitral para todo el deporte, que es me perdona el inglés, Tribunal Arbitral Sports, el TAS. El TAS, el famoso TAS. Y resulta que el TAS, como es un juez, no son jueces, ellos son árbitros, 3 árbitros, no los de fútbol los invitan, sino 3 jueces que saben de deporte, porque tienen las características especiales para usted arbitrar en ese tribunal, y es que tienes que saber de deporte, lo que no se sabe en Colombia. Entonces, llegas a esa cámara, a ese tribunal, ya es tribunal, no cámara, ese tribunal, y el tribunal falla en que Harlan, en que Juventud de América sí tenía derechos de formación de Harlan. ¿Por qué? Porque se demostró que se había hecho su formación en este club y tenía derechos. Simple. Pero eso no lo sabía la Cámara de Colombia porque no lo tenía. Pero entonces, ¿por qué fuimos entonces a, bueno, ¿por qué fuimos? ¿Por qué fueron ellos al tribunal? ¿Eso qué es? Derecho deportivo. Porque es un tribunal que no me va a dirimir si yo tengo una sucesión, un divorcio, yo no puedo ir allá, llamar a alguien que te pague, eres acá, ¿cierto? Ese lo resolvió. Y aunque no pasó, ya Junior como que se da el dolor y pagó la plata, para picharla pagó y le pagó a Juventud de América. Junior también tenía otra alternativa y era ir a la justicia ordinaria, pero la FISA. Es volver a qué? Derecho del deporte. No lo hizo, pero estaba facultado para ello. Entonces ahí vemos en este simple caso de derecho de formación, unos derechos que están consagrados en un reglamento netamente deportivo como el de la FIFA y el Estatuto del Jugador colombiano, cómo empiezan a saltar entre uno y el otro, ¿cierto? Y que el derecho deportivo es una unión, pero con la autonomía del derecho deportivo. Eso es muy bonito ahí del derecho deportivo. Claro, y es diferenciar eso, y es lo más importante, digamos, de este podcast, diferenciar el derecho deportivo que nosotros sostenemos, que es ese sistema normativo privado, que desarrollan los privados y que es autónomo. Obviamente no puede ir en contra de las normativas superiores, como es el caso de la Constitución, pero que es netamente autónomo para el deporte, para una actividad y una competencia deportiva específica. Y el otro es el derecho del deporte, donde ya hay una interferencia del Estado, desde la promulgación de las leyes hasta el solucionar conflictos y situaciones a partir del ente jurisdiccional. Ahora, con lo que acabas de decir, Santi, y para ir cerrando, se me viene a la mente lo que dijimos al principio, y es los eSports. En Colombia se quieren reconocer los eSports, pero entonces entramos a un vacío, pero que ya no es legal, pero que tiene incidencia legal, sino que ya es del deporte propiamente, de la Federación Internacional, de la creación de los clubes en Colombia, que los clubes conformen las ligas departamentales, que las ligas departamentales conformen la federación, ¿cierto? Que la federación tenga esa representatividad a nivel internacional. Empiezan ahora esos campos en materia deportiva, es decir, desde los privados,
que se tienen que ir conquistando, que se tienen que ir ganando poco a poco. Ahora, los eSports han ganado un lugar en el mundo de una manera impresionante, con todas las comunidades deportivas que realizan estas prácticas, pero que desde la normatividad, y es un llamado que hacemos nosotros también desde el grupo Etéreo, y es no solo se puede hacer el reconocimiento de una práctica deportiva, sino que también se tienen que generar unos lineamientos de algo específico, porque lo hemos discutido en varias ocasiones, es que no es solo jugar, es también el videojuego, es también un tema de licencia, es también un tema de organización. La consola, todo. Claro, hay unos temas tecnológicos de por medio, pero qué importante es hacer el símil con el fútbol, que siento que es uno de los deportes asociados con mayor estructura a nivel mundial. Es uno de los más organizados, es el deporte más popular del mundo. Claro, y sirve de ejemplo, digamos, para este caso, un deporte nueva tendencia, que no es ni tan nueva tendencia, es simplemente un deporte emergente que se está solicitando su reconocimiento de todo el camino que le queda, porque no es simplemente decir reconozcas el deporte, sino también cómo se incluye dentro de un sistema nacional del deporte, que se incluya el sistema desde los privados. Fundamental, porque la práctica deportiva, si bien el Estado puede hacer torneos a través del INDE, a través, en el caso del Medellín, de presupuesto participativo del torneo Ciudad Medellín, aunque las disputas de ese torneo son de derecho deportivo, si bien el Estado puede hacer torneos, estamos hablando de que la práctica deportiva es netamente privada. Sí. Y cuando estamos hablando de temas privados, está que la negociación entre las partes de por medio, es decir, un tema contractual. ¿No? Y también hay la priorización que obviamente los privados van a dar del interés particular sobre el general, lo que volvemos ahorita, el entretenimiento deportivo, el canal de televisión exclusivo, el jugador como marca, la camisa como valla, el equipo como mente comercial, ¿cierto? Más allá del deporte como tal, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, si nos rigen los privados y si el gobierno o el Estado sigue siendo un lazo frente al deporte, vamos a llegar a la misma conclusión, y es que el deporte no importa. Bueno, eso fue otro podcast de Las Cosas que No Importan, capítulo 2, Derecho Deportivo y Derecho del Deporte, del Grupo Etéreo. Nos vemos. Bueno.